Muy buenas y bienvenidas a la primera entrevista de Voces Pajareras. Me hace especial ilusión porque tenemos con nosotras a una compañera con la que tenía muchísimas ganas de charlar. Ella es Marta Cruz, doctorada en biología. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ana. Pues muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar hoy aquí contigo. Muchas gracias por dedicarle tu tiempo a este proyecto porque sabemos que es difícil cuadrar agendas y sobre todo pues las conexiones y demás nos está resultando un poquito complicado, pero bueno, vamos con todo y vamos a intentar llevarla lo mejor posible. Antes de empezar a conocerte un poquito mejor, conocer pues tu trayectoria profesional, cómo te has ido manejando con el mundo de los pájaros, cómo has ido evolucionando. Bueno, pues antes de conocer tu historia en el mundo del pajareo, me gustaría empezar con una pregunta con la que me gustaría empezar con otras compañeras a las que entrevistemos, que es ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de un ave? Pues la verdad que lo tengo bastante fijado en mi cabeza porque fue en una comunión de unas vecinas a la que yo fui pues como con 16 años o una cosa así, o 15, y me llamó la atención muchísimo el color de las urracas, que luego Ostras. aprendí que, claro, que son colores iridiscentes, ¿no? Que por eso brillan, pero me llamó muchísimo la atención y tenía la suerte de tener un profe de biología con el cual pues me gustaban muchísimo sus clases y tenía mucha confianza. Entonces yo le envié la foto del pájaro, en plan, pues me ha llamado la atención este pájaro, y entonces él me estuvo contando pues un poco lo del color de las urracas, que además eran animales que tenían muchísima curiosidad, que normalmente en sus nidos aparecían objetos brillantes. Y quizá fue como la primera vez que recuerdo que yo dije, jolín, qué interesante, ¿no? O sea, quiero saber un poco más de estos animales, y a partir de ahí. Bueno, lo importante que es tener un buen profesor, ¿no? Que te motive y que Es aumente muy tus esencial. alicientes y la verdad es que, bueno, Sí. esos profesores que marcan y que muchas veces ellos mismos no son ni siquiera conscientes de lo que van a conseguir en sus alumnos. ¿Y cómo empezaste a Seguro, seguro. pajarear? Más o menos sobre qué edad empezaste a fijarte en las aves. ¿Recuerdas cuántos años tenías? Sí, pues mira, pues fue un poco también por esa época, 16, sí, 15, 16. Es verdad que yo sé que hay gente que lleva pajareando desde que era muy, muy pequeño, ¿no? Pero digamos que yo en mi casa no ha sido una afición que se hiciese previamente. Lo que sí tenía la suerte en el parque de Polvoranca de Leganés, estaba el grupo SEO Vanellus de SEO Deer Life, o sea, un grupo local de SEO Deer Life, que de hecho este fin de semana pasado hemos estado celebrando allí su 25 aniversario. Y Ostras. justamente, sí, 25. Justamente estuve allí ese fin de semana y me encontré con una de las personas que hacía anillamiento científico ya hace 20 años. Y yo el otro día, pensando lo que ya van pasando los años, y dije, jolín, es que hace 20 años que yo vine aquí, que me trajo mi cuñado, que la verdad, pues ahí me hizo un favorazo porque a él le daba lo mismo esto del anillamiento, pero yo tenía ganas de ir y mi cuñado me llevó. Y bueno, casualmente salió en el periódico la foto, ¿no? Entonces se me ve a mí ahí con 16 años, pues observando cómo están anillando, y pues tuve esa suerte de poder tener una estación de anillamiento cerca de casa, un grupo local muy cerca de casa, entonces ya desde esa edad poder interesarme un poco en los pájaros. ¿Y tú dirías que ese momento en el que fuiste a esa, bueno, a esa jornada de anillamiento científico como participante fue el momento que te hizo clic en la cabeza o qué fue lo que realmente te hizo clic? Que pasasen las aves de, bueno, pues de algo que te llamaba la atención y te gustaba a que pasasen a ser tu pasión y una forma de vida un poco. A ver, yo creo que fue un poco, o sea, fue poco a poco también. Es verdad que volvemos a mi profesor de LISPI. O sea, a mí me gustan muchísimo los animales de siempre. O sea, yo he pasado por todas las etapas de quiero ser granjera cuando era pequeña, luego quiero ser veterinaria. Hubo un momento en el que yo, hablando con mi profe, yo le dije en la ESO, digo, a ver, es que yo en realidad, digo, yo creo que yo no quiero, para que nos entendamos, meter la mano en el interior de una vaca. Digo, a mí me gusta el comportamiento, saber por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Y entonces ya fue mi profe el que me dijo, a ver, yo creo que a ti lo que te gustaría es hacer pues zoología, ¿no? O biología. Entonces ahí fue Bien. cuando yo también ya lo fui como madurando más. Y ya digo, tuve la opción de acercarme más a las aves, y también pues desde esa edad, desde los 16 o así, ya me hice socia de SEO, un poco también animada por mi profe, que me dijo, a ver, es una manera de colaborar, pues tú pagas tu tasa anual y también estás colaborando un poco a la conservación de todo esto. Y quizá fue lo que me dio pie a ello. Luego tuve la suerte, cuando entré en la universidad, que estaba allí el grupo local de SEA Lectoris, que es de la Universidad Complutense, y con ellos me acerqué más al mundo de las aves. Entonces, en realidad fue poco a poco, tampoco, o sea, no nos vamos a engañar, tampoco yo nací
adorando las aves ni los dinosaurios, como mucha otra gente. Bueno, pero al final muchas veces no es el nacer con ellos, sino en qué momento alguien te acercó al mundo. Pues mira, en este momento lo que tú dices, tu Sí, cuñado, sí, que ni siquiera le interesaba esa actividad, pues dijo, venga, pues vamos para allá, total. Marta. Conociste a gente, tuviste un Sí, profesor que te sí, motivó y que te animó a continuar sí, con una sí. afición. Entonces, bueno, es que esto no es cuestión de, bueno, pues ya nací pajarera, Sí, al ¿no? final Luego, es una rueda también. O sea, bueno, me contabas un poco cómo fue que te fuiste enganchando con los pájaros y demás, pero me gustaría saber también cómo fueron tus primeras salidas al campo, cómo fue que empezaste a pajarear, si tenías prismáticos desde el principio, si ibas con gente que te los dejaba prestados, si salías sola, si empezaste a salir ya desde el principio con Seubanellus, ¿cómo fue? pues la verdad, lo de los prismáticos me ha hecho gracia porque, claro, yo no sé en qué curso de carrera estaba. Claro, cuando yo, ya digo, empecé a salir más con Selectoris, los de la Complutense y tal, y yo dije, pues quiero unos prismáticos. Entonces los reyes me trajeron unos prismáticos que valían para todo menos para ver pájaros. ¡Ostras! Como yo decía, estaban estupendo para las carreras de caballos, ¿sabes? Del hipódromo de la Zarzuela de Madrid, pero nada que ver para ver pájaros. Entonces no me servían mucho y ya, digamos, mis primáticos buenos me los compré después ya, pues cuando empecé la tesis, digamos. Y si no, pues las salidas que recuerdo, pues sí eran más eso, con el grupo sobre todo de SEO Lectoris, pues que hacíamos muchas salidas a la casa de campo o íbamos, por ejemplo, a Rivas Vacia Madrid, que podíamos ir también en transporte público. O sea, cositas que teníamos cerca de la Comunidad de Madrid. O bueno, algún gran viaje que hicimos a la Sierra de Andújar, que lo organizamos nosotros y fue un dolor de cabeza también. O sea, bueno, un poquito variado, la verdad, no me voy a quejar. Bueno, ya empezaste como a pajarear un poco ya, pues eso, como un poquito más en la universidad, ¿no? Por lo que estás contando. Sí, Pero bueno, que siempre está guay ver esos inicios, ¿no? De los primeros prismáticos. Yo me acuerdo que los primeros prismáticos que compré se los regalé a mi pareja y eran unos de estos que, un poco lo que dices tú, que tenían como zoom incluso, ¿sabes? Que eso, imagínate la calidad que podía tener, que tenían que ser total. horribles. Pero bueno, los tuyos, ¿qué pasa? Que tenían como muchísimos aumentos entonces, ¿o qué? No, o sea, lo que tenía muy poco campo de visión. Y sí, yo no recuerdo bien, supongo que tenía zoom, pues ya te digo, o sea, más para ver carreras de caballos que pájaros, ¿no? Que al final el típico, o sea, el 1042 ese, no, los reyes no se lo imaginaron. Así Qué que, bueno. Bueno, y ¿cómo fue? Bueno, no sé si echas algo de menos de esa época tuya universitaria, cuando empezaste a pajarear y demás. ¿Qué es lo que más echas de menos de esa época? hombre, también un poco pues mira, casi lo de siempre, ¿no? Más la gente. O sea, yo al final soy muy de gente y bueno, pues a todas aquellas personas con las que compartí muchas horas de campo y también de, pues, de la asociación, porque al final, sea Lectoris, pues lo llevamos entre unos cuantos y al final yo también pues, fui coordinadora del grupo y pues éramos varias personas, algunos muy conocidos en la ornitología, pues como por ejemplo Pablo Capilla, Pablo Salmón, luego teníamos por allí otra gente, ¿no? O sea, y quizá echo más de menos eso, también el poder pajarear casi sin prisa también y con quizá menos responsabilidades que hoy en día, ¿no? Que al final pues también te vas haciendo mayor y tienes pues otras cosas Claro. también que hacer y a veces pues me gustaría salir más también a pajarear de lo que al final muchas veces hago. Muchas veces ese es el punto de inflexión en el que muchas personas, pues con las obligaciones laborales, responsabilidades a nivel familia, a nivel hogar y demás, es cuando Total. pues no le pueden dedicar tantas horas y quizá empiezan a hacer otras actividades que no les quitan tanto tiempo. Eso es. Pero bueno, siempre es bonito recordar esos inicios y sobre todo esos momentos en los que Sí, tenías tanto tiempo para dedicarle sí, a sí. tus aficiones y a Quitando tu los tiempo libre. exámenes, Eso es, total. esa parte es la que nos mola. Bueno, y entonces ya entrando, que estás hablando mucho de biología, o sea que al final fue un poco cuando empezaste realmente a pajarear. Cuéntanos un poco por qué decidiste estudiar biología, no sé si lo tenías claro desde el principio o fue ya a partir de que empezaste a hablar con tu profesor de biología del instituto cuando decidiste que claramente tenía que ser eso. Claro, justamente un poco eso, lo que decía antes, que al final yo de pequeña, pues sí, me gustaban mucho los animales, entonces era la típica que, yo qué sé, iba al safari de Madrid y acababa allí tocando las cabritas y no sé qué. O sea, me gustaba, o sea, las ovejas, las vacas, todo. Ya digo, pasé por la etapa de, jolín, pues igual veterinaria, además, bueno, lo típico, ¿no? Tiene más salidas, pero es que yo en el fondo, ya digo, es que a mí lo que me apetecía era saber, vale, por qué este bicho, por qué esta especie va a este lugar en concreto y no a este otro, no sé, cuántas veces se aparea al año, cuántos huevos pone, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso al Claro, final ya digo, pues sobre todo un poco con ayuda, con orientación de los profesores, que para eso están también, sí, total. pues decidí biología y la verdad creo que no me equivoqué para nada. Obviamente es una carrera también durita,
Pero bueno, tuve también la suerte para mí es la suerte, de coger biología en el último año de licenciatura que hubo, por ejemplo, en la Complutense. Entonces, teníamos los 2 últimos años de especialidad y yo pude hacer zoología. Entonces tenía asignaturas muy específicas, pues desde eso, pues vertebrados, invertebrados no artrópodos, artrópodos, yo qué sé, conservación de vertebrados terrestres, tal cosa así, y jolín, la verdad que lo disfruté muchísimo y no me arrepiento para nada y bueno, pues ya te digo, aquí estoy unos pocos años después todavía metida en el tema. Dándole caña, sí, sí. ¿Y tú crees que ahora en el grado quizás son menos especialistas en ese aspecto y ya les hace falta como hacer a lo mejor algún máster en zoología o alguna cosa así para poder tener un poco tus conocimientos antes de salir de la carrera? Claro, yo lo que vi un poco, sobre todo esto, en la gente que comentaba con los que compartía, con los que estaba en SEO Lectoris, que muchos eran un año menor que yo, al final al coger el grado, en el grado les habían juntado, digamos, todas las asignaturas relativas a animales, así dicho con manera genérica, o junto con plantas y tal, en una única que a lo mejor era biodiversidad. Entonces, obviamente, ya de por sí les habían quitado un año de carrera. Entonces, bueno, pues por lógica no podían llegar al nivel de especificidad que llegamos nosotros. Claro. Yo creo que para ellos también fue una pena, pero bueno, cambió así el sistema y sí, efectivamente, luego ellos se veían obligados a hacer un máster específico más con estas asignaturas concretas que yo decía. Bueno, al final esto la verdad es que daría como para otra entrevista, ¿no? El sistema Efectivamente, educativo podemos estar español. Nos podríamos horas. poner a hablar y comentar las cosas buenas que Sí. tienen y sobre todo las cosas malas, pero bueno, yo fui de esas, de las graduadas ya. Y bueno, después cuando acabaste la carrera, ya directamente, según acabaste, te fuiste a Alemania a trabajar, ¿no? Según me estuviste contando, y ahí tuviste tu primer trabajo como bióloga. Cuéntame un poco cómo fue cuando llegaste ahí, qué fue lo que más te impresionó, lo que más te llamó la atención, porque bueno, claro, supongo que es tu primer trabajo como profesional, encima en el extranjero, con compañeros que no conoces de nada, con los que tienes que hablar otros idiomas. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, o sea, lo primero que quería comentar es que yo, cuando acabé la licenciatura, me pilló en plena época bueno, saliendo de la crisis que había tan grande en España. Entonces, es verdad que era un momento en el que, si ya de por sí encontrar trabajo de biólogo es complicado, pues en aquel momento lo era más. Y luego a esto se le sumaba el hecho de que, como decía antes, al haber sido el último año de licenciatura, por muchos de los másters que se empezaban a ofertar ya, yo consideraba que era un poco similar a lo que yo ya había visto en la carrera. Entonces tuve un momento de no saber muy bien qué hacer y estuve enviando currículums a diferentes cosas y, vamos, proyectos y ofertas, y tuve la suerte de que en una oferta para trabajar con grillos en Alemania me cogieron, porque bueno, yo había estado en el departamento de la Universidad Complutense haciendo un mini trabajo utilizando también como unos coleópteros. Entonces, bueno, pues vieron que ahí tenía algo de experiencia y me cogieron. Y fue un trabajo de técnico en el Max Planck, de hecho, en el que en su día se llamaba Max Planck de Ornitología de Alemania. Y como digo, era un proyecto con grillos para valorar cómo eran estos grillos de tímidos o de bravos, si queremos decirlo así. Gracias. Y lo que más me sorprendió quizá fue las capacidades de aquel centro, sobre todo capacidades económicas, en el sentido de en el trabajo de campo que estábamos haciendo, cada una de las URAs donde se metían los grillos tenían una antena en la entrada. Entonces, cada vez que el grillo entraba y salía de la URA, los grillos tenían un pic-tag, o sea, un emisor, y cada vez que entraban y salían de la URA, eso se quedaba marcado pues en el sistema. Entonces, en el campo, que era un campo que estaba cerca del centro de trabajo, pues ya digo, teníamos 100 URAs de grillos marcadas con antenas, con todo el sistema de cables que iban a 4 ordenadores que estaban en el campo. Claro, todo esto costaba como 140.000 euros en una sola temporada de campo. Y eso es Ya. mucho dinero en ciencia, porque creo que eran 140 si no eran más. Pero para que la gente más o menos haga una idea, hoy en día, por ejemplo, en España, los proyectos de parques, o sea, perdona, de los proyectos estatales, o sea, los que da el Estado para investigar, pues si tienes muchísima suerte, igual te dan 400.000 euros en 4 años, pero no es lo normal. Suelen ser bastante inferiores. Entonces, ya utilizar 140.000 euros en una temporada de campo me impresionó, ¿no? Y sobre todo toda la tecnología que estamos hablando, que esto ocurrió pues hace ya 12 años, o sea, fue en el 2014. Entonces ahí estaban muy avanzados, por no hablar de que luego tenían un técnico específico para toda la parte tecnológica, bueno, en fin, pues unos medios importantes.
Bueno, a mí ya me alucina lo del tema de que se pudiesen marcar los grillos, tía, porque claro, yo ya Sí. sé que es complicado marcar un paíño, ¿sabes? Y no me quiero imaginar un grillo, que ya me vuelve bastante loca. Pero bueno, o sea, que fuera de la idealización de, ay, pues me fui fuera para, yo qué sé, practicar idiomas, para conocer gente, para, bueno, pues tener un puesto de trabajo un poco tal y ganar currículum, un poco fue obligada, ¿no? Ese No, exilio no, al que, sí, sí. Yo me fui llorando, ¿eh? ya, También te bueno, digo, fue la primera vez que salía de España, entonces me fui llorando, me sentía ahí como la canción del emigrante, ¿no? De, uf, ya, de quién tía, es, ya no recuerdo, de Juanito Valderrama, creo. sí, Y sobre todo porque estos eran mini jobs. O sea, mini jobs quiere decir que nos pagaban 300 euros. joder, Era porque antiguamente, bueno, una historia larga, pero como que antiguamente ese dinero era el que utilizaban para pagar el alojamiento de la gente, entonces ahora ese dinero se lo daban a los trabajadores, digamos, y a cambio pues pagábamos 50 euros por tener alojamiento en casa del director del grupo de ya, investigación. Entonces ahí estuvimos varios españoles también, pues gente con la que hice muchas migas y que tengo amistad todavía a día de hoy. Y a ver, fue una experiencia que decir, yo no me arrepiento, me ha servido para sí. mucho y fue genial porque además el centro donde estuvimos es el centro donde Conrad Lorenz hacía sus experimentos con las ocas. Ujú. Y entonces, bueno, pues a mí me hacía esa ilusión también meterme en el mismo lago, ¿sabes? Que había una barquita y te podías dar un paseo. Eso era lo mejor, pero bueno, no Sí. dejaba de ser un mini job y no dejaba de ser Bueno, todo muy la- precario. es lo que iba a decir, la precariedad de la que huiste un poco en España, pues te la encontraste en otro país, en el extranjero, Tal cual. que al final, pues, que 140.000 euros de campo muy bien, pero había para los grillos y no había para Horrible. vosotros. O sea, Total, las total, cosas total. como Por no los hablar de grillos al llegaban. principio el trabajo de campo con poquísimos días libres, claro, porque al final las temporadas de campo son muy intensas, Sí. pero bueno, luego ya conseguí negociar ahí un poco y tener, por lo menos que Y me te daban avisasen de los días libres. 350. ¿Eh? Bueno, digo, te daban 350, no, te daban días libres, que vale muchísimo más. Total. Vale. Bueno, y entonces este fue tu primer trabajo como bióloga, pero luego ya decidiste estudiar la tesis doctoral, ¿no? Y decidiste Sí, hacerlo sobre aves marinas y en Barcelona. ¿Por qué te sí. decantaste por las aves marinas y por qué en Barcelona? A ver, o sea, mi salto de una cosa a otra fue realmente porque al estar en Alemania justamente, eh, claro, yo allí veía gente haciendo la tesis, que por cierto era muy difícil allí hacer la tesis porque tenían que pasar como un tribunal delante del centro de investigación, etcétera. Eh, claro, yo estando allí dije, jolín, yo también quiero hacer tesis, pero también veía lo que es hacer la tesis fuera de casa, o sea, en otro país, y dije, igual si hago la tesis la quiero hacer en España. Entonces Claro. me cogí toda la realidad es cogí toda la lista de proyectos que se habían dado y fui escribiendo los que me interesaban, porque era la gente que tenía dinero y que tenía becas para hacer la tesis doctoral. Y bueno, entre mucha gente a la que contacté, pues contacté a Jacobo González Solís, con el que tuve una entrevista que duró como 2 horas, porque nos liamos a hablar muchísimo, pues también del SEO, porque él también había estado en la junta directiva antes y tal, y yo Ajá. llevaba muchos años metida en SEO, no sé, como que conectamos bien. Y bueno, pues obviamente me habló del proyecto con el petróleo de Bulwer, el cual yo no sabía ni que existía, y bueno, pues la verdad que fue un proyecto que me interesó muchísimo desde un principio. Entonces, bueno, tenía también, o sea, había intentado durante la carrera sacar buenas notas para poder conseguir becas y así fue como pedí las becas de la Generalitat de Cataluña y de la Universidad de Barcelona y hasta que gané una de ellas. O sea que realmente el Petrel de Bulwer fue un poco una casualidad, entre Total, comillas, ¿no? O sea, a ti te total. apetecía hacer una tesis en España y contactaste con Solís y él pues te propuso el Petrel, ¿no? Claro, sí. O sea, es Vale. verdad que lo que te digo también, o sea, sí que me interesaba es la temática. Quiero decir, al final yo solo Sí. escribí a los que me parecían interesantes y dentro de los Vale, que me parecían interesantes había unos que me parecían más o menos interesantes. vale. Entonces, el de Jacob me gustó mucho y bueno, y así ha sido que luego he disfrutado mucho la tesis. Vale, y antes de meternos un poco en cómo es el trabajo de campo con las aves marinas, que esto para la gente que no lo conozca yo creo que es bastante interesante que lo comentes, ¿cómo fue el hecho de estudiar el petrel en profundidad, el petrel de Bulwer, que es algo que por lo que me comentabas todavía de aquella no estaba tan estudiado? ¿Cuál fue el hallazgo que más ilusión te hizo que consiguierais durante la tesis? A ver, la realidad es que el hallazgo o sea, lo que a mí me hizo saltar de alegría literal, ya se sabía, pero lo conseguimos de otra manera y lo explico. A ver, los petreles se llevaban siguiendo con geolocalizadores, ¿vale? Que son unos aparatos, para quien no lo sepa, que lo que hacen es grabar la luz del sol y en función de la duración de las horas del día y de a qué horas sale y se pone el sol, pues podemos más o menos calcular dónde están los animales.
Entonces ya se sabía más o menos que estos petreles durante la época de cría, los petreles de Canarias hacían viajes de hasta 2.000 kilómetros para llegar hasta las Islas Azores, pues a la zona de la dorsal oceánica para alimentarse. ¿Vale? Entonces, creo que el segundo año que yo fui a Montaña Clara, que era donde yo hacía mi tesis, en las Islas Canarias, que es una isla del archipiélago Chinijo, pues creo que fue el segundo año en el que llevamos ya GPS muy pequeños para poder poner en los bulwers por primera vez. Y entonces yo salté de alegría el día que recuperé un GPS de un animal que se había hecho el viajazo hasta las Azores y vuelta. Entonces, la verdad que ese día estaba muy, muy, muy contenta. Eso para mí fue lo mejor. Normal. Al final, muchas veces el saber una hipótesis y hacerte una idea de lo que tú dices, lo que es, a poder tenerlo Sí, ya con datos directos y sobre sí, todo con el pájaro que lo ha hecho, pues tiene que ser una verdadera sí, la verdad pasada, que tía. sí. La verdad que Y sí. bueno, hablando entonces de estas marinas, ¿no? Porque igual la gente se piensa que el petrel de Bulwer, pues tú te acercas y lo coges y ya estás en un sitio normal y puedes ir al apartamento a dormir y demás. Cuéntanos un poco cómo es trabajar con aves marinas. Cuéntanos un poco cómo es estar en una colonia de aves marinas. ¿Cómo es para la gente que no lo sepa? A ver, he estado en dos colonias diferentes de aves marinas. Bueno, están más. Bueno, pero quiero decir que luego podremos hablar más. Pero bueno, hablando específicamente la del petrel de Bulwer, por ejemplo, de Canarias, que la isla de Montaña Clara forma parte de una reserva natural del archipiélago Chinijo, entonces no habita nadie. No sé si la isla eran 2,7 kilómetros cuadrados o algo así, hace tiempo que no lo reviso. No porque la isla haya crecido, sino porque yo me haya olvidado del dato exacto. Pero Eh, pequeña, vaya, entonces, pequeña. sí, muy pequeña, ¿vale? Aunque luego una vez que estás allí, oye, que como tampoco te mueves tanto, pues se te hace hasta casi grande, ¿no? O sea, al final tampoco te da todos los días para moverte por la isla. Pero bueno, pues bastante interesante porque al final no habita nadie allí y no hay nada. Entonces te tienes que llevar toda la comida, toda la bebida, vamos, el agua, garrafas y garrafas y garrafas de agua que tienes que transportar en barca y una vez que llegas allí, como tampoco hay puerto, pues desde las barcas a tierra, pues es a base de lanzar paquetes de comida, de agua, etcétera. Y claro, cuando te vas a quedar allí durante meses, como es lo que hacíamos, que siempre nos hemos quedado como unos 2 meses, y bueno, el equipo de Jacob lo sigue haciendo a día de hoy, claro, pues es una logística brutal la que hay que preparar. ¿Y cómo es un poco el día a día en esa super isla que hasta se te hacía grande? ¿Cómo es desde que te A levantabas? ver, Cómo vas ha con la sido? hora cambiada, porque para empezar las aves marinas, claro, son activas durante la noche. Entonces, más o menos, pues salíamos a trabajar, digamos, a las 7, las 8 de la tarde, ¿vale? Tras habernos tomado un buen café, que de hecho yo me aficioné al café vamos, que yo no bebía café y empecé a beber en Canarias porque si no, no había quien estuviese despierto por la noche. Entonces, pues ya depende, ¿no? Pero por ejemplo, allí trabajábamos con Pardela Cenicienta y con Petrel de Bulwer. Entonces, hacíamos dos equipos. La gente de las pardelas pues iba revisando las uras donde teníamos animales marcados con GPS o se iban marcando animales. También, por ejemplo, una vez que ya empezaban a ver los pollos, pues también se pesaban los pollos con cierta regularidad y bueno, se hacían diferentes cosas y muestreos. Y yo en el caso de los Bulwer, pues también un poco similar, o sea, íbamos visitando las uras para ver también quién estaba, por ejemplo, incubando. Entonces intentábamos, no sacábamos siempre al animal, sino que le hacíamos como una marca en la cabeza y sabíamos de la distancia quién estaba dentro, si el macho o la hembra. Y una vez que empezaban o sea, que ya habían nacido los pollos, pues sí, cada X días íbamos y los íbamos midiendo, íbamos comprobando que todo estuviese bien para también luego pues saber quién se había reproducido con éxito, quién no, etcétera. Y bueno, pues también obviamente lo que decía, los animales que tenían, que le poníamos GPS, pues luego teníamos que estar pendiente de cuando volviese para recuperarlo y descargar la información. Y luego los geolocalizadores que decía antes, estos de que van con la luz, esos los poníamos como, si recuerdo bien, como al final de la época de cría, entonces pasan todo el invierno con ello, ves todo el viaje que han hecho durante el invierno y lo recuperábamos al principio de la temporada en la colonia. Entonces los primeros días era un poco intentar recuperar el máximo de geolocalizadores posibles. Ajá. Y todo esto lo hacíais por la noche, absolutamente todo, ¿no? Claro, perdón, entonces, por acabar la pregunta que me has hecho, que era, que se me había olvidado, pues más o menos, imagínate que te recogías, porque bueno, también con el Bulwer había días que poníamos redes,
verticales de redes de niebla o japonesas. Entonces, pues igual hacíamos captura y marcaje de individuos. Y entonces, a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor un día que acabases pronto, acababas a las 2, otro a las 3, otro a las 4. Entonces, pues ya te ibas a dormir y te levantabas al día siguiente, ya no sé decirte, igual a las 12. Ponte a pasar datos, cocina, pero claro, cocina con las, ¿cómo decirte? Con la logística que hay allí, que es un Claro. fogón, eso es, camping gas, ¿sabes? Un fogón, todo así. Luego vete a fregar con, ¿sabes? Coge también agua del mar o yo qué sé, o vete a ducharte al mar, Es lo que lava te tu iba a ropa decir, en el la mar. ducha, claro. Claro, entonces todo, bueno, todo lleva más tiempo, pero la verdad que eso está genial en el fondo, porque estás tan tranquilo 24 horas con vistas al mar, Hombre, maravilloso. sí, Luego la sí vuelta a pasa, ¿eh? Barcelona era muy dura. Claro, es que pasas de ser, bueno, pues el náufrago, ¿no? A de repente Total. pues volver a una vida urbanita total y dices, ostras, ¿pero qué es esto? Sí, ¿Por qué hay sí, coches? sí, ¿Por qué la gente pita? ¿Por qué la gente corre? Si yo estaba muy bien totalmente. en isla con Wilson, ¿no? Total, total, total. Sí. Bueno, ya has hablado de la ducha, pero hay una cosa que no me has mencionado y hay que hablar de otras necesidades que se tienen en ese tipo de islas. Cuéntame un poco cómo hacíais, o sea, cuánta gente estabais y cómo hacíais. A ver, pues, o sea, yo creo que, no recuerdo así de los principios, pero recuerdo que las normas principales que nos daba Jacob las primeras veces es, bueno, cada uno que se busque su sitio y obviamente nos decían dónde había uras de Paíño Pechialbo, si no me equivoco, porque estas uras estaban en tierra blanda. Entonces, esa zona obviamente queda prohibida para todo el mundo para evitar que Hombre, las uras colapsasen. claro. Y luego Ostras, la historia, ¿contamos la historia graciosa, Ana, o no? sí, cuenta, 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 que luego vamos a otras cosas, pero cuenta, Que ya cuenta. te la sabes. Pues nada, que cada uno elegíamos nuestras zonas. Entonces yo el primer año me encontré con un retrete muy bien hecho, con piedras, pero yo pensaba que era casi medio casualidad. Digo, joder, qué bien está esto, pues perfecto, yo me lo adueñé y ese era mi retrete para siempre, así no tenía que estar buscando sitios diferentes, etcétera, etcétera. Hasta que un día, no me acuerdo en qué situación, me encontré con Marcel Gil y hablando con él resulta que era un retrete que se había hecho él para él. Llevábamos años compartiéndolo sin saberlo. Qué Es verdad que bonito, habíamos tío. ido en temporadas distintas, o sea, porque yo había estado mucho más tiempo en la colonia, creo que lo que había pasado él, pero sí, sí, descubrimos que habíamos compartido retrete, así que esa es la Eso parte. une para siempre, tía. O sea, retrete no, letrina, porque retrete hemos compartido muchos y A muchas, ver, he pero dicho letrina, retrete por tío. decirlo bonito, que tampoco sabía cómo decirlo. Tengo palabras peores también. Ostras, y claro, y si lo marcó como con una M y una G, ¿no? De Marcel Gil, pues tú que eres Marta Cruz, MC, más o menos, ahí Es cuadraba verdad, y no sé dónde no vi el ubicado. rabito de la G, digo, ahora, pues para mí. Claro, este es el mío, es el destino. Qué bueno. Bueno, y entonces, cuando acabaste tu tesis doctoral, que estuviste, me dijiste que creo que entre 4 y 5 años, ¿no fue? Sí, Luego para mí, ya te para mi desgracia concedieron iba a la... decir. Ay, perdón. Bueno, al final todo lleva su tiempo, todo son vivencias y bueno, pues se van sacando cosillas de ahí. Y entonces, una vez acabaste tu tesis doctoral, me comentaste que te dieron la beca Marie Curie y te fuiste a nada menos que Groenlandia, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo fue la solicitud de esta beca y cómo fue el destino, qué fuiste a hacer realmente a Groenlandia. Cuéntanos un poco. A ver, justamente es lo que también te quería comentar, que claro, si quiero decir, si tú ahora coges y dices, sí, Marta, que ha tenido Marie Curie, qué tal, qué cual, parece que todo bien, ¿sabes? Claro, Y la otra realidad que también quiero que la gente conozca, sobre todo los que están ahora pues penando con con, ello. sí, o Claro, acabando la tesis o buscando trabajo, etcétera, es que al final pues yo tuve una beca de 3 años, hice mi tesis en 5, ¿vale? sí. Y después, si yo acabé la tesis, por cierto, que pasado mañana hago 6 años, pues acabé un 5 de junio del 2020. Yo gané la Marie Curie en enero del 21, después de pedir muchísimas becas y que muchos me dijesen que no, hasta que de repente en varias me dijeron que sí, entré ya a la Marie Curie. Entonces volví a trabajar, digamos, en mayo del 21. O sea, estuve, Un año de o sea, parón. ya, pero bueno, es que en el paro estuve más. ¿Sabes? Estuve como 3 años en el paro, o sea, una barbaridad. Claro, Pues viviendo me de refiero de mi. parón, Ah, no, no, claro, ya, vale. Sí, de sí, de parón de no parón poder de y por eso currículum, también, pero de paro total económico. Entonces, claro, pues mal, mal, ¿para qué engañarnos? claro. Luego eso, pues tuve la suerte o la fortuna de que me dieron la Marie Curie, lo cual también, pues económicamente te soluciona bastante la vida. Ujú. Y luego, pues es una beca muy prestigiosa. Entonces, con esa beca, bueno, y el proyecto lo que había pedido era para yo irme a Francia, a la Universidad de La Rochelle, a un laboratorio que se llama Allianz, que es algo así como litoral, medio ambiente y sociedad, porque es un laboratorio multidisciplinar. Y bueno, pues allí fui a hacer un proyecto principalmente con mérgulos marinos
Ujú. Y aunque de primeras no estaba previsto, pero bueno, tuve la suerte al final de poder ir yo también a la zona de cría de estos mérgulos en Groenlandia y hacer trabajo de campo. Bueno, pues antes de irnos a esta parte, que me huelo que aquí es donde también se vienen cosas, también te quería preguntar eso, cómo había sido lo de conseguir la beca Marie Curie, por lo que tú dices, ¿no? Que parece como una trayectoria todo muy idílico, ¿no? Pues mira, se fue a Alemania a trabajar ya, pero fue obligada por unas situaciones de Vale. precariedad laboral y de falta de salidas. O bueno, pues estuve con el doctorado 4 o 5 años ya, pero estuve 2 años que estaba allí y no tenía beca y era, pues bueno, pues por acabar la tesis y tal. Entonces, bueno, el tema de la beca de Marie Curie también dices, porque al final tenéis que estar buscando un montón de becas, presentándose a un montón. Supongo que, bueno, es algo bastante frustrante y en lo que además tenéis que dedicar bastante tiempo. Sí. Y bueno, luego por fin ya la consigues todo el tema de, bueno, pues justo poder visitar las colonias en Groenlandia. Y bueno, y aquí es donde viene un poco la pregunta que también me gustaría hacer al resto de compañeras también que vengan. Bueno, tú sé que la conoces, ¿no? Pero para el resto de la gente que esté viendo la entrevista, pues no lo conoce. Hay un podcast que se llama La Ruina, en el que la gente va a contar, bueno, pues sale gente aleatoria del público y va a contar como el momento, uno de los peores momentos de su vida o momentos más vergonzosos, más embarazosos, con los años los puedes recordar con gracia, ¿no? Entonces, bueno, me huelo que tu ruina tiene que ver con la época de Groenlandia. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo fue? A ver, yo lo único, mi ruina no creo que sea graciosa, ¿vale? No es algo vergonzoso que ahora me pueda reír, la verdad es que en eso no. Pero fue ruina en cuanto a, ¿A qué ruina de verdad? Dios mío, no pueden pasar más cosas ya. Entonces no acaba esto en gracioso, pero acaba bien, lo cual está bien Vale. también. Hombre, estás aquí, entonces todo bien, ¿vale? Vale, pues a Cuéntame. ver, bueno, solo por dar una idea, para el trabajo en Groenlandia, lo que se hace cada año es que sobre mayo más o menos se manda toda la comida en un barco a Groenlandia, ¿vale? Y después lo que hace gente que trabaja en Groenlandia, o sea, inuits que trabajan allí, tienen pues una mujer que tiene una agencia de viajes, por ejemplo, y tal, llevan estas cajas muy grandes de comida ya preparadas por nosotros previamente, las llevan en moto de nieve, digamos, hasta la zona donde luego vamos a acceder nosotros más tarde. Moto de nieve porque en teoría cuando la llevan todo está cubierto con placas de hielo por todas partes y no tienes otra manera de acceder a esa zona, ¿vale? Entonces, nuestra manera de acceder luego a la colonia es directamente en helicóptero. O sea, nosotros volamos de Islandia al aeropuerto de Groenlandia del Este, ¿vale? Y desde allí, en helicóptero, nos meten en la colonia, ¿vale? Vale. Entonces, el primer año que yo fui, que era 2021, pues era el primer año que habían construido al lado de la casa donde solíamos vivir en Groenlandia, porque allí lo que hay es como un refugio de montaña, que de hecho está abierto y cualquiera puede ir si lo necesita, ¿vale? Ujú, Entonces, ese año por primera vez habían construido al lado una caseta de madera ujú. en la cual habían metido toda la comida y además había material que necesitábamos allí, pues como sacos de dormir, herramientas y otras cosas de campo que no llevábamos con nosotros. Bueno, pues el primer año llegamos allí y una vez que ya nos meten en helicóptero a la zona de la colonia, ¿dónde está la llave de la caseta? Nadie No, las tía, tenía, no ¿vale? me Por digas. problemas logísticos de, bueno, de que, pues yo que sé, lo típico, que te la tenía que haber dado la mujer de la agencia, tal, bueno, pues nadie tenía la llave, así que de repente estábamos ya metidos todos en la zona de la colonia, el helicóptero se había ido, no teníamos cómo acceder a esa caseta y bueno, nos tocó estar la caseta nueva, recién construida, ¿vale? Pues tenía un respiradero, pues dándole leches al respiradero para poder romperlo, bueno, cortándolo con o sea, la Madre única mía. navaja que alguien por casualidad tenía encima, porque claro, todas las Corta herramientas estaban uñas. ahí dentro. Entonces, cortándola esta, metiéndola la mano, bueno, al final, por suerte, conseguimos abrir la caseta y poder acceder a la comida, los sacos de dormir, que parece tontería, pero bueno, y toda la gasolina y todo para poder calentarnos, porque No, es que si claro, no, si no, no pasas la noche, ¿vale? O sea, hubiésemos tenido, no sé, que llamar al helicóptero, rezar para que viniesen a buscarnos o no sé. O sea, o que venga, ¿te madre imaginas? mía. Alguien venga en helicóptero para darnos una llave, ¿sabes? Toma, una Ya, llave es de que eso, seguridad. buah, es que es muy heavy. Vale, pero es que el segundo año prácticamente fue peor y casi medio dramático, ¿vale? Entonces, unos compañeros míos, o sea, gente del equipo, digamos, los supervisores, ¿no? Los líderes del proyecto, Jegon Ford, David Grimillet y, bueno, y otra gente, habían ido un mes antes de lo que yo iba, porque iban a ir a una colonia de cría de gaviota patía amarilla y Guillemot de Branick, creo. O sea, Ujú, la gaviota seguro, no, y Eider, perdón, la gaviota patía amarilla y Eider, creo. ujú. Y pues eso, habían ido un mes antes, entonces la idea era
que ellos, porque habían ido en barca, la idea era que ellos volvían al aeropuerto cuando yo llegase desde Europa al aeropuerto, ¿vale? Yo con otra chica que se llama Manon, Amique. Entonces, ahí nos juntábamos todos en el aeropuerto y ya de ahí, en helicóptero, en teoría, partíamos a la zona de cría de los mérgulos marinos. Bueno, pues llegamos, Manon, Amigue y yo, al aeropuerto de Groenlandia y resulta que nuestros compañeros no habían podido regresar porque ese año las placas de hielo no se habían deshecho todavía, había como unas placas muy continuas de hielo, entonces no podían avanzar con la barca. Entonces les había tocado estar, pues llegaban a una placa de hielo, subían la barca a la placa, pero para subir la barca a la placa tenían que quitar todos los bártulos que tenían en la barca. Subían la barca, empujaban la barca a lo largo de la placa de hielo. Cuando llegaban al final la volvían a bajar, así. Entonces, había veces que estaban subidos en las placas casi a la deriva. De hecho, llegaban a estar como muy cerca de la ciudad porque escuchaban a los perros y todo, pero se volvían a... O sea, vamos, que no pudieron llegar. Entonces, claro, yo estaba en el aeropuerto, menos mal, tuvimos un momento de decir, de plantearnos si esta chica y yo íbamos solas a la colonia, pero claro, también era peligroso porque hay osos polares, porque, a ver, tampoco sabíamos qué iba a pasar con nuestros compañeros. Claro, claro. Entonces, al final decidimos quedarnos en el aeropuerto, lo cual nos dio una posición privilegiada para poder hablar con el del helicóptero y conseguir que fuesen a buscarles. Pero resulta que además en esa misma época se estaba grabando un documental de National Geographic en la zona, que la verdad recomiendo a la gente que lo vea, es del escalador, ¿cómo se llama? Arnold, no lo he mirado. Bueno, es un escalador muy famoso, el que subió el otro día un edificio sin estar atado y todo esto, que es un tío muy bueno. Pues allí en el Ártico han grabado un documental en el cual escalan también pues, una montaña muy grande y a la vez cuentan cómo las placas de hielo, los glaciares, pues se van perdiéndose, etcétera. Entonces el helicóptero estaba ocupado con esta gente. Y además, ¿qué pasa? Que un piloto de helicóptero no puede conducir, o sea, no puede pilotar todas las horas que quiera, ¿vale? Está muy limitado. Cuando ya quiero decir que ya nos dijeron que no, que tenían que pasar un control técnico, no sé qué, cuando ya les hicimos entender la gravedad de la situación, consiguieron ir a por, o sea, conseguimos que fuesen a por ellos. Y bueno, aún así se complicó más, pero no me voy a enrollar más en eso. Pero lo que sí quería comentar, que para colmo, cuando ya llegan mis compañeros al aeropuerto, no os voy a explicar en qué condiciones y con qué cara, que yo ahí me asusté muchísimo, pero ahí yo estaba asustada de ver cómo llegaban porque pensé que iba a haber algo, pues una situación complicada y sí, algo chungo, sí. Pero bueno, estaban todos bien, así que hasta ahí muy bien. Y al día siguiente nos metieron a la colonia, a mí, a mi supervisor, o sea, llegó Ford y a esta chica Manuel Amigue. Entonces, nos subimos al helicóptero y resulta que los pilotos, esta gente normalmente, yo creo que en ese sitio les pagan muy bien, pero lo que hacen es que van un año y no vuelven, ¿sabes? Entonces, no conocen muy bien la zona. Entonces, nos subimos al helicóptero, que esto es un momento que es una pasada, porque todo el viaje es increíble, por encima de los glaciares, o sea, es como lo mejor que voy a ver nunca en mi vida. Y ese año, o sea, mi supervisor de repente quiere grabar y le dice el piloto, no grabes por si pasa algo. Y ya fue como, perdón, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Espero que no pase nada. Y para colmo, al rato, el piloto empieza a decir, uy, se está empezando a cerrar el cielo, nos vamos a quedar atrapados, igual nos toca volver. Y yo en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, vuelve, a mí no me dejas aquí atrapada, nos matamos, obviamente. Y total, que estaba tan cerrado el cielo que ella dice, bueno, tenemos dos opciones. Estoy contando un rollo que alucinas, pero bueno. No. Tenemos dos opciones. O os dejamos en lo alto de una montaña con todo el material y entonces nos toca bajar esa montaña con todo cargado a la espalda, lo que llevamos encima, que yo esa montaña ya la hice un día sin material y a mí casi me da algo, ¿vale? Y yo dije, Dios mío. O la otra opción es que nos dejaban en una playa que estaba pues a un rato de distancia, igual 20 minutos, media hora andando, si nos tocaba llevar todo el material andando, pero por lo menos en plano. Yo dije, bueno, pues por lo menos espero que al plano. Fuimos al plano. Bueno, pues nos bajamos del avión y claro, en el helicóptero. Tú en el helicóptero no puedes llevar el rifle montado por seguridad. Nos bajamos del helicóptero, va mi supervisor a montar el rifle y no se monta. Se queda encasquillado. Ay, Dios y mío. claro, de repente no nos podíamos... Solo teníamos uno porque el otro iba con el otro, en el siguiente viaje de helicóptero con el resto del grupo. Pero claro, entonces ni siquiera sabíamos si el otro helicóptero iba a poder, o sea, si el helicóptero iba a poder volver con la otra gente, si se estaba cerrando realmente el cielo. Entonces, claro, era como, o sea, tenemos que conseguir que esto funcione. Entonces, al del helicóptero yo le empiezo a hacer señas de espérate, que no sabemos si tal. Una de estas me entiende mal y echa a volar y se va. Y nos quedamos los tres, te lo juro, nos quedamos los tres en una playa, además súper expuestos, porque ese es un cabo
en el que parece ser que entran mucho los osos directamente Madre desde mía, nadando, primero llegan ahí, ¿sabes? Entonces era como, o sea, vale. somos carne de cañón, así que nos tocó subirnos a la montaña para poder desde arriba, pues tener más visión, a ver si venían osos o no, y no estar ahí, ¿sabes? La merienda perfecta Madre según mía. aterrizasen. Y ya la chica con la que yo iba, que la verdad que la tía era una máquina y era pues monitora de montaña y se había hecho además una formación de armas y no sé qué, pues ya con un poco más de serenidad, porque yo creo que mi supervisor, que también ya venía de todo lo previo que había vivido un mes antes complicado, no estaba tan sereno y esta chica ya con un poco más de tal consiguió montar el rifle. Entonces Uf. ya con el rifle pudimos volver a bajar y ya hacer todo el viaje, que por cierto estaba todo nevadísimo, entonces estos 20 minutos o media hora fue todo sobre la nieve, es una paliza tremenda llevar todo el material, nos tocó hacer varios viajes hasta la caseta, donde ya pasamos felizmente pues un mes y pico de trabajo, también con otras complicaciones, pero bueno, la más gorda así logística creo que ha sido todo esto, así que Y esta es mi esta vez, rutina que acabó bien, joder, pero buena ruina, buena ruina. sí, Espero que sí. esta vez llevaseis la llave encima con vosotros. Ostras, pues Porque no sé quién se... Hostia, pues sí. La verdad es que ya no sé quién después de se todo. pensaría en esto, pero yo no me acuerdo quién la tenía, pero sí, menos Ostras, mal, guau. madre mía. Sí, sí, bien Bueno, pues pensado. mira, esto fuera, o sea, supongo que en ese momento tú tendrías algún momento de decir, pero ¿qué hago yo aquí? No, Si yo total. quería estudiar al Mérgulo Atlántico, ¿qué estoy haciendo en No, medio hombre, de a ver. Groenlandia? No, porque No sabes que tienes ese es lo momento, que ¿eh? toca hacer para poder estudiarlo, ¿no? Pero al final yo creo que muchas veces no se valora lo que se arriesga uno al final para conseguir estos datos, ¿no? Por no, o sea, te quiero decir que Totalmente. esto es una parte, pero bueno, que ya vi momentos en la colonia de, ya digo, en Groenlandia, que pasa un miedo, estás expuesto a los osos, luego vimos situaciones en las que sabíamos que los osos habían estado al lado nuestra. Bueno, tuvimos que espantar osos desde la ventana a sartenazos, en Madre plan, mía. haciendo mucho ruido para que se fuesen. Entonces, bueno, pues estás expuesto. Entonces, al final, Sí. no sé, para que luego te diga un revisor que has hecho un artículo con pocos individuos, ¿sabes? Y dices, bueno, pues Pues vente tú vete a tú hablar a... con el oso Manolo Sí, y a ver qué sí. tal. O Pero sea, bueno, es aún que, así esta gente lleva, cuando yo estaba llevan 17 años trabajando allí, pues ahora ya pues llevan 4 más, o sea que madre mía. 21 años Claro, de datos muy interesantes y también como, pues eso, trabajando mucho también observando cómo el cambio climático afecta a las especies y todo. O sea, el trabajo que hacen es multidisciplinar. sí, al final es un trabajo que aporta muchísima información que para vosotros realmente es bastante sufrido, en el que, como tú bien estás explicando, os exponéis un montón, pero que es verdad que he visto desde fuera gente que no lo conoce, gente que no conoce el rollo y demás, que muchas veces lo idealiza, ¿no? De, ¡hala, qué guay! Estuviste en Groenlandia y viste osos polares y es como, sí, sí, pero es que temí por mi vida cuando los estaba viendo, ¿sabes? A Entonces, ver, claro, es muy guay y de hecho, pues mira, me pasó pues cuando ya volví de Francia, de vivir en Francia, que fui a visitar a una amiga a Canadá y allí viendo unos pósters de los Inuit, porque claro, también en Canadá tienen Inuits, sí, tal, y a mí se me cayó una lágrima porque pensé, es que yo quizás no voy a volver a Groenlandia. Porque claro, entre otras cosas, bueno, pues cosas de la vida, o sea, podría volver a colaborar, pero bueno, hay tortas para ir, ¿no? Ellos siguen claro, trabajando en ello y bueno, no es tan fácil y luego tú también si vas te arriesgas. O sea, mis padres estaban contentos cuando yo volvía. hombre, De claro. hecho, cuando volví el Eso segundo año, mi padre me dijo, no te vuelvas a ir, hija, Eso ¿sabes? es lo que te digo. Tú no sé si les contarías todo o se lo contarías luego ya cuando volvías, pero claro, imagino que ellos estarían en Pues un la verdad es que momento no lo sé. de estrés que Ya les dirían, pero pasaré ¿por esta qué? entrevista. Claro, pero ¿por qué a la niña no le interesaron las leyes, tío? ¿O por Total, qué no se total, hizo ¿te electricista, imaginas? sabes? Que al A menos ver, que está luego cerca de casa. sí, que luego cada trabajo tiene lo suyo, tampoco, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, creo que no sé, creo que muchas veces no se tiene tanto en cuenta el riesgo que corremos los biólogos, o bueno, biólogos o gente que Sí, trabaja en el sí, campo. Y de sí, hecho a sí. mí me llamó mucho la atención porque antes te decía que había estado en más colonias, estuve también trabajando en la colonia de las Islas Baleares de Jacob, bueno, de Menorca, Sí, de la Universidad de Barcelona, con pardelas también, y jolín, allí es que también los cortados son bastante empinados, obviamente, y también se sí. corre un riesgo. Entonces yo hubo un verano, fue el verano este en el que hubo un barco que naufragó, que vamos, que murieron gente, que había gente que era observadores. Yo venía del Ártico de pasar momentos Sí, canutos. Luego además hubo un accidente en una de estas colonias marinas, tal, y yo dije, joder, es que esto no está pagado. O sea, porque hay no, gente que a lo mejor va a trabajar aves marinas, sobre todo los que van a las islas francesas, estas que ahora no recuerdo el nombre, y a esta gente sí les pagan un plus de peligrosidad, pero por claro. ejemplo, a los mismos investigadores de la misma institución yendo al Ártico no se lo están pagando.
Mira, yo con estas cosas siempre pienso en el tema bueno, pues riesgos laborales, ¿no? Que está tanto pues en almacenes, en no sé qué, no sé cuántos. Mi pareja también trabaja, es técnico de campo y a veces pues va a islotes de este tipo y claro, me cuenta pues que a lo mejor sí van con el casco y tal, pero están subiendo y se les desprende una roca o lo que sea. No, Y claro. claro, yo digo, pero aquí lo de riesgos laborales ya, ¿os ven trabajar media Sí. hora? Y os dicen, no, no se estudian nada más, o Esto no sea, se puede, no, ya, todo es para casa y ya está. Porque claro, lo que dices tú, cuando tienes que desembarcar, que bueno, tú lo has comentado ahí de que nos lanzan las cosas tal, pero hay que tener en cuenta que es una barca, que no se puede acercar no, claro. mucho a la zona de costa del islote porque puede estropearse la embarcación. Claro, Tienes claro, que claro. zarpar, las rocas no son lisitas, planitas, tal. No, no. Bueno, pues que al final es bastante arriesgado y lo que tú dices, no se tiene en cuenta la peligrosidad y Mm, bueno, que al final es un trabajo que es súper importante sí, para sí, todos y para todas y que, bueno, pues todavía yo creo que queda mucho para avanzar y sobre todo poner en valor todo sí, esto. sí. Entonces, pero al Y final bueno, yo lo entrevistas he como contado otras esta, veces. Sí, perdón. Te iba a decir que yo lo he contado otras veces, pero que, por ejemplo, yo en Canarias hubo un año que, claro, yo no tengo fuerza, o sea, quizá antes tenía menos fuerza que ahora. Ahora por lo menos intento mantenerme un poco mejor en forma, pero bueno, aún así no soy nada atleta. Y a mí me ha pasado de estar en Canarias y de tener que estar tirando las garrafas y decir, yo no puedo. Incluso ahí de claro, tener un momento de decir, claro, es que soy, o sea, te lo juro, ahí decir yo misma, es que soy una mujer. Y por suerte llegó Mariona, que lo he dicho siempre, que era una estudiante que tenía de TFG, y llegó la tía, que además jugaba, no sé si era el baloncesto, y se puso ahí a lanzar garrafas, una, otra. Y digo, pues mira qué bien, ¿sabes? ole, Pues Mariana perfecto, tenía fuerza claro. y pues gracias a eso, pero que son situaciones, a ver, pues ya digo, complicadas. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, ahí estás. Ahora ya has cambiado otra vez de tercio por completo y de pasar Sí, a marinas muchísimo. y demás. En la actualidad estás trabajando con aves cinegéticas y quería que Sí. nos explicases un poquito más cuál es tu trabajo actual, dónde lo estás desarrollando y sobre todo, bueno, pues hablando de aves cinegéticas, también la complicación que tiene esto, ¿no? Porque al final son aves, ya fuera de los problemas que podamos tener dentro del mismo país, en España, con, bueno, pues los problemas con el gremio de la caza y demás, sino que además también son aves que hacen migraciones largas, que pasan por un montón de países, que cada país tiene su legislación, sus normativas, sus figuras de protección. Entonces, cuéntanos un poco con qué aves estás trabajando, dónde y un poco cómo lo desarrollas. Vale, a ver, también para explicarte el salto de una cosa a otra, porque claro, Sí, hemos hablado de las especies, pero no hemos hablado de lo que he estado haciendo. Entonces, cuando sí. hice la tesis doctoral con el petrel de Bulwer, estuve estudiando desde su migración, que eso sí, bueno, o ecología espacial, que sí que lo hemos Sí. dicho, ¿no? Pues con los GPS, Ujú. geos, tal, o sea, geolocalizadores. Eh, pero también hice una parte importante de estudio de su ecología de poblaciones, es decir, estudios de demografía con lo que se Ujú. llama captura, marcaje, recaptura, que básicamente gracias a las anillas que se han marcado y que luego recapturas otros años, pues te permite estudiar la supervivencia, por ejemplo, de los individuos. Y luego además pues puedes estudiar pues qué variables ambientales afectan más a su supervivencia. O por ejemplo con el petrel hicimos un estudio de si reproducirse o no reproducirse les afecta a la supervivencia, ¿vale? Y entonces cuando yo gané la Marie Curie también, que de hecho la Marie Curie tiene una parte importante de mezcla de, o sea, de que tú lleves algo nuevo o que no hayan hecho en el centro y tú aprendes algo nuevo en el centro, pues yo ya mi experiencia de demografía, digamos, de ecología de poblaciones, la llevé, digamos, al centro en el que trabajé con la Marie Curie, o sea que volví a hacer un estudio demográfico a la vez que aprendía ecotoxicología, que es lo que hacían allí, ¿vale? O sea, estudio del efecto de los tóxicos como metales pesados, el mercurio, etcétera. Entonces, gracias a toda esa experiencia que tenía en estudios poblacionales, pues tuve la suerte de que me contrataron cuando acabé la Marie Curie en el IREC, que es el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, cuyo nombre no me gusta especialmente, pero Ya. trabajamos principalmente en la conservación de especies que son cinegéticas. Ujú. Entonces, desde que llegué he estado trabajando en un proyecto que ganó, digamos, un consorcio de instituciones de 7 países diferentes, me parece que somos, y es para asesorar científicamente a la Comisión Europea para la recuperación de especies cinegéticas que están en estado de conservación no seguro, que se llama, es decir, que no van bien. No quiere decir necesariamente que estén en declive poblacional, pero muchas de ellas sí, pero simplemente que no les está yendo bien. Entonces, la idea primera era evaluar si la caza era el factor principal que le estaba afectando. ¿Vale? Puede ser, en algunos casos, algunas especies nos ha salido que es la caza un factor que les estaba afectando, en otras no hay evidencias de que sea la caza, pueden ser otras cosas. O sea, otros factores, pues desde la pérdida de hábitat, bueno, o sea, también estamos trabajando en todos esos otros factores dentro del consorcio de instituciones. Entonces, en mi caso, eso yo evalué, como decía, si la caza es sostenible o no para especies que son migratorias.
¿Por qué? Porque las que son migratorias son responsabilidad de todos los países en los que están, digamos, ¿vale? Al final, Claro. las que son sedentarias, pues es ese país el que tiene que hacer medidas a nivel de país. Y sin embargo, las migratorias, pues se evalúa a nivel de su vía migratoria cómo está esta población, o sea, cuánto se caza en función de cuántos individuos se supone que hay o se sabe Sí. que hay, y si es insostenible, pues se toman medidas. Entonces, en el caso de algunas especies, la Comisión Europea ha solicitado que se pare la caza o se reduzca o que se aumente, por ejemplo, los estudios, pues que se mejoren los censos o que se mejore la delimitación de las vías migratorias, porque en algunas especies no se sabe tanto. O sea, es increíble Ajá. porque a mí lo que más me ha sorprendido de este trabajo es que para muchas especies, digo, es que hay mucha falta de conocimiento básico. De O sea, información, claro. sí, porque al final es muy importante también a la hora de tomar decisiones, cuando trabajas con poblaciones, pues eso, saber cuántas veces se están reproduciendo, cuántos individuos hay, obviamente. Entonces, todo eso parece increíble, pero no es tan conocido en todas las especies. O, por ejemplo, a lo mejor hay estudios muy puntuales en sitios muy concretos, pero que se reproduzca así en un sitio muy concreto, en un país tal, no quiere decir que a lo mejor sea igual en otra zona. Claro, Entonces, falta mucho conocimiento, sí, incluso de algunas especies falta conocimiento de sus vías migratorias. claro. Y al final esto es fundamental. Si queremos conservarla, lo que tú dices, si no tienes este conocimiento, no sabes Claro. dónde tienes que empezar a trabajar. Si no sabes dónde Claro, está no realmente saber el dónde hay el problema, problema. Claro, claro, puedes efectivamente. hacerte quizá una idea, pero no tienes los datos que diga, vale, pues efectivamente, o quizá tienes una hipótesis y luego es completamente errónea y el problema es en su vía migratoria o sin embargo, pues eso, que no tienen hábitats propicios para poder Claro, reproducirse. Entonces, bueno, al final, claro, tienes que hacer como un trabajo previo, ¿no? De conocimiento de la especie en profundidad para luego ver cómo puedes protegerla. Y quizá total. también este tipo de proyectos, como decíamos antes, lo del tema de las financiaciones y demás, que pueden ser complejas, que pueden no tener dinero suficiente, si encima tienes que hacer como un background previo, igual te fundes la financiación antes de No, poder claro. llegar a la conservación, ¿no? No, no, claro, claro. O sea, a ver, al final esto, por ejemplo, es un proyecto a nivel europeo muy grande, con mucha financiación detrás también, pero claro, porque somos muchas instituciones trabajando, incluso en diferentes especies y en diferentes aspectos. Y luego, por ejemplo, de las conclusiones que ahí se saquen, si por ejemplo se dice, pues esta especie haría falta mejorar yo que sé, el conocimiento de sus vías migratorias. No quiere decir que vayamos a ser nosotros quien lo vayamos a hacer. O sea, quizá la comisión en un segundo paso se plantea pues sacar financiación para hacer eso. Ajá, vale. Pero bueno, para vosotros poder proponer todas estas cosas, pues necesitáis tener un conocimiento y trabajar, pues Claro, eso, en... cuanto más conozcamos la especie, mejor. Si no, pues al final lo único que te queda es pues hacer los estudios como puedes con los datos que hay actualmente y Ujú, si pasado mañana tenemos datos mejores, pues se actualiza. claro. Mm. Y recientemente justo me contaste que estuviste en Marruecos, justo con uno de los proyectos con los que estás trabajando, dando unas charlas. Bueno, un poco, claro, esto me estás comentando que al final es un proyecto, no sé si todo países europeos o también estáis trabajando con países africanos, pero bueno, cuéntame un poco cómo fue esa reunión y cómo es trabajar con, bueno, pues con otros países al final que no están dentro de la Unión Europea. Sí, bueno, a ver, o sea, en realidad lo que asistí hace 2 semanas fue un coloquio en el cual nos habían invitado para dar una charla. O sea, Beatriz Arroyo, con quien trabajo, ella había estado allí otros años y bueno, este año pues tampoco podía ella, así que al final fui yo y entonces fui a hablar un poco de todo esto que habíamos hecho aquí, que al final lo hago también obviamente con Beatriz, que es quien lidera el proyecto con la Comisión Europea. Y bueno, era más bien contar un poco lo que habíamos hecho aquí, con la idea también de que en un futuro lo puedan hacer incluso en Marruecos. Ujú. Pero bueno, simplemente era eso, como dar a conocer lo que se había hecho, pero no había reuniones de trabajo como tal para esto. Sí que es verdad que desde el IREC se ha trabajado ya en numerosas ocasiones con gente de Marruecos. De hecho, ahora mismo en el equipo hay una colaboración entre la gente de Marruecos y la gente del IREC para intentar sacar densidades, por ejemplo, de tórtola europea en Marruecos, que no se había hecho antes. Entonces, la idea que tiene allí también es poder determinar, ok, cuántas tórtolas hay, porque se están cazando ahora mismo sin saber cuántas hay. Claro. Entonces, o bueno, no sé si sin saber cuántas, pero por lo menos sin tener unas cifras concretas y exactas de cuántas hay. Entonces, puede ser que estén dando situaciones de insostenibilidad.
Claro, al final es lo que hablábamos, que las aves migratorias pues dependen de un montón de países diferentes y ya no Claro, solo de por dónde pasan, sino por dónde invernan, dónde crían. Entonces, claro, total. necesitáis pues eso, trabajar con un montón de países y bueno, eso acaba complicándolo mucho. Supongo que Sí. también tendréis situaciones difíciles, ya no solo con respecto a las instituciones, sino pues igual también a nivel de presión social que podáis llegar a tener o bueno, no sé, si tenéis... Sí, a ver, o sea, yo al final lo que veo complicado en este, o sea, quiero decir, para mí ha sido un tema muy nuevo, me metí en esto hace 2 o 3 años, como digo, pues gracias a los trabajos previos que había hecho en ecología de poblaciones. Al final, yo qué sé, son temas complejos. O sea, al final se mueven muchos intereses. Por un lado están los cazadores, por otro lado, quiero decir, si a los cazadores le dices que se para la caza, pues no les gusta. Si después hay una especie que se dice que se retoma la caza, pues no le gusta a la gente conservacionista. Claro, Pero bueno, al final yo con lo que me intento quedar es que nosotros se toman las decisiones o o sea, se dan los datos, digamos, pues con los resultados que obtenemos de los datos que hay actualmente. sí, Después es la comisión la que propone, la que hace sí, las propuestas, digamos, a los países. sí, Lo peor es que luego los países, entre comillas, hacen, me han lo que dicho, hacen quieren, lo que ¿no? quieren. Quiero decir, Sí, que se supone que es obligación de ellos que las especies no se vayan al garete, pero digamos que, por ejemplo, en el caso de la tórtola, cuando se pidió la moratoria de la tórtola en el 2021, los países de la vía occidental sí que la acataron, pero los países de la vía central no tanto. Bueno, o digamos que no hicieron muchos esfuerzos. Entonces, bueno, eso luego con el tiempo sí que la comisión, pues en teoría tendría que acabar pues tomando medidas con estos países si las poblaciones se reduciendo todo, siguen en declive. claro. Mm. Bueno, pues son trabajos complicados que ya no solo es pues el trabajo de, bueno, la formación, sino el trabajo de campo, luego también pues esto, los problemas sociales que podéis tener y a los que os tenéis que enfrentar, porque al final nadie va a estar contento siempre, o sea, no van a estar todos los colectivos contentos. Entonces, bueno, bueno, me gusta mucho, Marta, que hayas venido a contar tu experiencia, tu formación, tu experiencia en diferentes países también y en diferentes ámbitos, porque al final has trabajado con un montón de aves y, bueno, y luego también en proyectos que no tienen que ver con las aves. Entonces, bueno, has dado como una visión muy global, has explicado las partes pues bonitas y chulas, ¿no? Porque al final si sigues en esto es porque realmente te motiva y te apasiona, pero bueno, que también tiene sus momentos complicados y que hay que evitar idealizar todo esto. Total. Entonces, Sí, bueno, sí, para acabar, total. sí que me gustaría que nos comentaras, pues, no sé, el momento que más alegría o el momento con mayor, que recuerdas con mayor felicidad con respecto a las aves, no tiene por qué estar con el medio laboral, sino algún momento que tú digas siempre que te da algún momento de bajón o lo que sea, que te venga ese recuerdo. No sé si tienes alguno en mente. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, Sí, es creo que tendría complicado. que dedicarle un rato. Pero bueno, sí diré, mira, sí que te diré, yo no sé si es alegría, pero es verdad que, por ejemplo, cuando yo me fui al Ártico la segunda vez, o sea, en el 2022, Ujú. estaba pasando por un momento personal muy complicado. Bueno, tengo 2 momentos, pero uno, que yo llegué a la colonia y yo pensé: "Dios mío", el otro no sé qué, que es un sonido es ensordecedor. De hecho, es un sonido que yo comparo mucho a no sé si has estado en la Plaza Mayor de Madrid cuando están la gente vendiendo los pitiditos esto de pi, 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 Uf, sí. pues eso es un poco los mérgulos por todas eso es que te lo juro, es idéntico el sonido. Pues para mí estar allá arriba, claro, con un paisaje brutal, decir: "Jo, qué suerte". Y eso, y es la misma sensación que tuve el primer año de estar allí. Ya te digo, no es tanto con el bicho en mano ni tal, pero Sí, de sí, sí, poder sí. observarlos, de estar allí, observar cómo se comportan, que porque claro, llegan, se suben a las rocas, habla uno con el otro, tiquiri, tiquiri, y luego se mete para adentro, alimentan al pollo, no sé qué, o ver, por ejemplo, volar cuando hacen el primer vuelo, que se marchan, vaya, los nacidos ese año, cuando se marchan al lado de los padres, ¡buah! Brutal. Ostras, ya simplemente al decírmelo lo de la colonia y el sonido, se me han puesto los pelos de punta, tía, solo de imaginármelo, Sí, porque sí, ya en un sitio increíble, muy remoto además, que eso es como que siempre sí. nos activa como, no sé, mucha Lo más pertenencia, ¿no? primitivo, sí. Claro, al planeta Tierra y Total. encima pues ese sonido, buah, tía, o sea, los pelos de punta de verdad, ¿eh? Y has dicho que tienes otro momento, si lo quieres compartir. No, o sea, me refería a eso, al Ah, o sea, primero, como el segundo año cuando yo estaba mal, pero decir aquí qué paz, pero también sobre todo el primer año de llegar allí y decir: "¿Qué hago aquí? Qué pasada". O sea, esto no sé si lo voy a volver a ver nunca. claro, es que al La final verdad que eso sí.
lo que se te graba ahí y dices, bueno, pues si no lo vuelvo a ver, Sí, sí. por suerte la memoria me lo va a ir recordando. Ya lo llevo, sí, sí, total, la verdad que sí. Bueno, y ya para acabar de verdad, Marta, ¿qué le dirías a una persona que está empezando o bien en el mundo de las aves o bien que se quiere dedicar, pues un poco como tú, a la investigación? ¿Qué le dirías? No sé, algún consejo que se te ocurra, algo que quieras compartir. Pues mira, me viene al pelo porque justo está mi sobrino ahí que tiene que hacer selectividad y decidir qué hace y no sé qué tal. Y para mí, que la gente haga lo que realmente les guste y les apasione. Que da igual si, bueno, da igual, algún padre me va a matar, pero no hay que mirar, yo creo, si ahí tiene salidas o no tiene salidas. En el fondo, a mí mis padres siempre me han estado diciendo de pequeña, ay, pero hija, si es que esto no, si es que los animales no dan dinero, ¿no? O sea, si es que los animales no te van a ayudar a vivir bien. Y es cierto, y no voy a decir que haya sido fácil el camino, no lo es, y ni siquiera tengo todavía mi plaza fija, la estoy buscando, donde la pueda encontrar, y obviamente es un camino duro, pero, jolín, también lo que se disfruta y las oportunidades que tienes, y ya te digo, y que también el hecho de que ir a trabajar o hacer este tipo de trabajo no te suponga un esfuerzo porque te gusta, es que no me puedo imaginar un Claro, trabajo que no te guste todos los días, que me parecería una totalmente. pesadilla. Entonces, la verdad que esto, pues tienes un momentos duros, hay momentos que te apetecen más, otros que te apetecen menos, porque, oye, pues hay veces que nos toca hacer trabajos menos agradables que estar en el campo viendo los mérgulos volar, pero que yo iría a por todas y luego ya se verá. Y luego para cambiar de trabajo siempre hay tiempo, si hace falta, que la vida es muy larga, como me dijo mi jefe, así que Totalmente. ya está. Y bueno, muchas veces al final, aunque no te puedas dedicar a lo que más te gusta profesionalmente, pues al menos que puedas tener esos momentos en los que poder Sí. compartir con, bueno, pues con quien quieras o si los quieres vivir tú sola, Mm, pero en el que poder sí, total. rodearte de lo que más te gusta y lo que más te apetece hacer. Total. Eh, Yo siempre lo decía, que a ver, si acaso no podía trabajar de esto, pues bueno, que por lo menos luego trabajaría en otra cosa, pero me daría un paso por el campo, eso conociendo es, bien lo que estoy viendo, pues porque al final pues tienes una formación detrás también, que obviamente se puede aprender mucho de manera autodidacta sin hacer una carrera de biología, pero que obviamente también te aporta unos conocimientos que la verdad que yo no me arrepiento para nada. Jo, Marta, pues millones de gracias por A dedicarnos tu ti, tiempo. Muchas gracias por haber contado todas tus experiencias, tu trayectoria y sobre todo, bueno, pues por este mensaje de realista, pero de ilusión. Así que muchas gracias. Esperamos que a vosotras también os haya gustado, que bueno, a ti. hayáis aprendido mucho con Marta y bueno, pues esperamos vernos en próximas entrevistas. Gracias, Marta. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer. Nos vemos en otra. Gracias. Chao.